Durante los últimos 13 años, María Fernanda Puerto Carrillo, bióloga venezolana, ha dedicado su vida a trabajar en pro de la conservación de una de las especies endémicas más importantes de América Latina, el jaguar. Este felino se encuentra en 18 países de Latinoamérica. En 12 de ellos está catalogado como una especie en peligro de extinción, mientras que en El Salvador y Uruguay ya ha sido declarado extinto. En el sur del estado de Zulia, en Venezuela, María Fernanda trabaja para mitigar las amenazas que enfrenta el tigre de América, como es conocido, la expansión de la frontera agropecuaria, la construcción de infraestructura, el crecimiento urbano y el creciente tráfico de individuos y sus partes están vulnerabilizando la existencia de la especie. Por eso es tan importante que se trabaje la investigación, porque ocurre la amenaza, hay pérdidas de hábitat, están disminuyendo las poblaciones, pero no lo sabemos y por eso no tenemos las bases para ejercer presión a nivel político y establecer estas estrategias necesarias para que sea más protegido. Hoy en Fuerza Latina, María Fernanda Puerto Carrillo, fundadora de la organización Proyecto Cebrava, galardonada con el premio Future for Nature 2020. María Fernanda, muchas gracias por estar hoy en Fuerza Latina. Bienvenida. Hola, saludos Natalia, un placer estar hoy con ustedes. Gracias por la invitación. María Fernanda, 13 años trabajando por la conservación del jaguar, ya casi 14. Antes que nos cuentes de tu encuentro con esta especie, dinos cómo fue ese encuentro con el deseo de conservar la vida. Creo que antes de iniciar la universidad ya viajaba a la montaña, ya recorría muchas partes de Venezuela que me encantaban, que eran, que siempre todos los paisajes de Venezuela son maravillosos y creo que me iba maravillando de lo que había en la montaña y de la diferencia que había con los animales, por ejemplo, del mar. Siempre esa diferencia, esa diversidad me fue cautivando y cuando ingresé en la universidad creo que inmediatamente identifiqué que iba a ser una bióloga de fauna silvestre que trabajaba en pro de la fauna silvestre porque me encanta todo el tema, todo lo que involucra conservar fauna silvestre. O sea, cuando entendí toda la dinámica que hay en un ecosistema donde está presente el jaguar, ahí fue cuando me enamoré. Creo que entendí la importancia de una especie que muchos quizás no lo ven de manera tan positiva, porque bueno, hay otras situaciones, otros conflictos, pero cuando uno entiende realmente la importancia de ese animal, creo que te enamoras como sea, porque entiendes el valor de ese animal, su rol, cuando comprendes su rol. Pero te voy a interrumpir porque a esta hora, María Fernanda, hay niños, niñas, jóvenes, personas en todo el continente que se están preguntando, pero ¿cuál es precisamente ese rol del jaguar? Porque en la pirámide de los ecosistemas lo vemos arriba, los biólogos, los científicos dicen que es una especie sombrilla. ¿Por qué? El jaguar, como no tiene otro depredador, ¿verdad? Él se va a encargar de controlar las poblaciones de estos otros animales, ¿verdad? Que inclusive tienen un efecto a su vez en el área boscosa, ¿sí? Que muchas veces esa parte es la que la gente quizás no comprende, y es que si un jaguar, por ejemplo, no controla el crecimiento de una población de animales herbívoros, estos animales van a sobrepastorear un área de vegetación y ya no vamos a tener bosques como los que tenemos donde hay presencia de jaguares, ¿sí? Porque entonces los animales herbívoros crecen sin control y esto afecta el crecimiento o el desarrollo a árboles adultos de especies inclusive que son importantes para que un ecosistema se mantenga. Entonces digamos que el jaguar controla a estos que van a controlar también la presencia de plantas, y a su vez las plantas, árboles maduros son los que tienen mayores raíces, y las raíces son las que le dan soporte al suelo, y el suelo es el que le da el soporte al río. Entonces cuando tú conoces toda esa cadena y la entiendes, porque no solo conocerla sino entenderla, cómo ocurre, cómo se maneja, ahí es cuando tú entiendes la importancia de lo que es un depredador tope. Y en América nuestro depredador tope terrestre es el jaguar.
Relátame cómo fue ese primer encuentro, ese primer contacto visual con un o una jaguar. De manera increíble, creo que en 14 años ya que llevamos trabajando en el sur del lago de Maracaibo, principalmente, lo he visto silvestre 3 veces y creo que en un momento logré verlo de manera tan cercana, logré tomar una foto al animal. Era un cruce de miradas tan increíble y saber que estaba a metros del animal fue una cosa que no lo puedo ni siquiera describir. Creo que es algo que la persona tiene que vivir para poder reconocer este sentimiento, porque te sientes pequeño enfrente de él, pero a la vez es una conexión increíble. Son animales espectaculares, espléndidos, enormes. Es un animal como de 100 kilos aproximadamente. Así que bueno, fue una experiencia única que la recuerdo todo, recuerdo hasta el aroma que había del jaguar, que es bastante particular. Cuéntale o explícale a nuestra audiencia un poco del comportamiento de la historia natural, como dicen ustedes los científicos, del jaguar. ¿Son monógamos? ¿Andan en manada? ¿Cuánto es el tiempo de gestación? ¿Cómo se alimentan? Bueno, mira, el jaguar es un animal de gran tamaño. Bueno, su tamaño puede variar dependiendo de su área de distribución, donde esté ubicado. Recuerda que tenemos jaguares desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Por ejemplo, en Brasil, inclusive en los llanos venezolanos y llanos colombianos, tenemos los animales más grandes que pueden llegar a pesar inclusive hasta 158 kilogramos. Un animal adulto, sí. Los jaguares son animales considerados hasta el momento solitarios, y digo esto porque se han hecho con las cámaras trampas, digamos que se han descubierto muchas cosas que están como saliendo a la luz pública sobre el comportamiento de, por ejemplo, cuando ocurre el cortejo. El macho y la hembra, la hembra cuando quiere aparearse con algún macho, hace vocalizaciones en el bosque, que las hemos escuchado nosotros en sitios donde acampamos. Ella hace sonidos que son escuchados por estos machos. Ellos llegan al territorio de la hembra y están con la hembra por aproximadamente 15 días en el territorio de ella, muy limitados. Y bueno, puede estar con ella. El jaguar no es un animal monógamo, inclusive hemos visto las hembras pueden aparearse en un periodo de tiempo de estro o de celo, bien sea con 3, inclusive lo hemos visto hasta con 4 machos. Todo depende de ella, cómo lo vaya aceptando o cómo vaya pasando ese tiempo con con los machos. Y luego que ella sale preñada, su periodo de gestación es de cerca de 3 meses, 1 semana aproximadamente. Las hembras pueden tener de 1 a 4 cachorros que van a estar con la madre por año y medio, 1 año, 8 meses, y ella les va a enseñar durante todo ese periodo, les va a enseñar a cazar, a ser sigiloso, porque parece mentira, pero es un comportamiento aprendido de la madre, a cómo, qué presas depredar y cuáles no, o cómo depredar una presa, por ejemplo, cuando toca un galápago o una tortuga con un caparazón bastante resistente. La madre es la que enseña al cachorro a hacer todo esto. Los animales inclusive tienen un patrón único de manchas, ¿sí? Son como nuestras huellas dactilares, y por eso nos permite a nosotros los biólogos que trabajamos con las cámaras poder identificarlos cuando tenemos fotos o videos de ellos, y hacemos así como una revisión, una evaluación de todo lo que está ocurriendo dentro del bosque sin que ellos lo noten. Como si tuvieran el código QR en la piel. Exactamente, sí. Inclusive, bueno, hay estudios que están como... Hay investigadores que están tratando de identificar si inclusive hay herencia de patrones en cachorros. María Fernanda, ¿y cuál es hoy la situación de esta especie tan fascinante? Tengo entendido que su hábitat natural en el continente se ha reducido a un 60%. Sí, lamentablemente el jaguar a nivel internacional, o sea, en toda esta área de distribución que acabas de mencionar, lamentablemente sufre diferentes amenazas que lo ha llevado a ser catalogado
a nivel internacional por la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie casi amenazada. Eso se debe a varios factores. Uno de ellos, que es, digamos, que el principal enemigo del jaguar, es la deforestación y la pérdida de hábitat, que hace que el jaguar quede aislado en parches de bosque y evite el intercambio de animales de un área a la otra. Haya un intercambio genético que permita que los jaguares se mantengan saludables a largo plazo. Lamentablemente se ha reducido a un 60% de lo que era su territorio original, y eso también genera otras amenazas, que es, por ejemplo, al perder hábitat, incrementa el conflicto con el humano por depredación de animales de cría, incrementa la disminución de las presas, porque al deforestar, la deforestación viene acompañada de la pérdida de otros animales que son presas del jaguar. Además que el hombre compite por el jaguar para consumir las mismas presas. Y por ejemplo, otra de las cosas que se ha escuchado mucho hace un par de años para acá es el tema del tráfico ilegal de partes y piezas del jaguar hacia el continente asiático, como una forma de sustituir la venta de partes del tigre rayado que se encuentra en Asia y la India, y el jaguar está entrando en ese mercado ilegal para suplir esa demanda de partes de felinos, y por la similitud de los colmillos y todas estas cosas, por el tamaño, digamos que lo venden ilegalmente en Asia, principalmente en China, y eso ha generado una alerta en toda Latinoamérica porque se ha descubierto este tráfico ilegal en casi todos los países donde se distribuye el jaguar. Efectivamente, María Fernanda, vemos casi que semanalmente con tristeza noticias, titulares, fotos que evidencian el decomiso de partes de jaguar o de jaguares vivos que salen desde América Latina o desde Sudamérica hacia principalmente el Asia, como tú lo decías. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando unos cachorros, unos pequeños jaguares, como sucedió en Perú, son incautados? ¿Pueden esos individuos ser reintroducidos a su hábitat? Sí, sí se puede, pero es un trabajo muy complejo. Inclusive actualmente en Argentina, por ejemplo, se lleva uno de los programas que yo admiro muchísimo, que lo lleva Rewilding Argentina. Es una gente que está tratando de reintroducir jaguares en el Iberá, pero inclusive ellos que tienen las instalaciones, o sea, para tú habituar o enseñarle a un jaguar a ser silvestre, es prácticamente una tarea súper titánica, ¿ok? Y lamentablemente se lo emprenden al 100% desde la madre. ¿Qué pasó con la madre de esos cachorros? Lamentablemente siempre lo vamos a desconocer. Sin embargo, sí se ha logrado reintroducir animales y se ha descubierto que son aquellos que han estado con la madre, digamos, hasta un periodo de 1 año, 9 meses, como para obtener algunas enseñanzas. Y esos han sido los animales que han sido reintroducidos. Por ejemplo, en Brasil se ha logrado la reintroducción de animales hacia el lado atlántico, del bosque atlántico, y de verdad que ha sido súper exitoso. Inclusive las hembras han tenido sus crías, ya están súper monitoreadas y se ha logrado que se adaptaran bien, pero venía de un decomiso, o sea, eran decomisadas ya no adultas, pero subadultas. Entonces ellas se reincorporaron, se adaptaron a su medio natural más fácil que en otros casos, pero lleva tiempo, por ejemplo, cerca de 5 años es lo que se estima para que tú logres llevar un animal que dependía del ser humano para alimentarse a la autosuficiencia, ¿ok? María Fernanda, pero para uno es difícil entender por qué, si son cientos de científicos que están presentando evidencia contundente de la vulnerabilidad de la especie, todavía no entra a ser clasificada como una especie vulnerable y continúa en la lista de casi amenazadas. ¿Qué pasa? ¿Qué más se necesita? ¿Cuántas más especies sacrificadas? Lamentablemente esto no pasa a una categoría más crítica, más a la vulnerable, por ejemplo, es quizás por falta de datos, falta de información científica en toda su área de distribución. Por ejemplo, hay países que tienen
casi que todo el país cubierto con proyectos de investigación y con la información actualizada sobre las poblaciones de esos países, y digamos que eso da a su vez una imagen de cómo está a nivel internacional. Ahí el llamado es a que todos los países, digamos, tengan el mismo nivel de compromiso a nivel de investigación. Por ejemplo, en Venezuela tenemos pocas personas trabajando con el jaguar, así que nos es más difícil llegar a levantar toda la información científica de la población entera del país. Entonces, digamos que eso también va de la mano con el compromiso a nivel político, porque bueno, esto debe ir de la mano con el interés político. Muchos países, bueno, difieren de eso y tienen sus problemas para que esto se lleve como debería. Y eso también hace que se limite más en la investigación. María Fernanda, háblame de tu fundación, de Cebrava. Sé que además de todo el trabajo científico han realizado un importante trabajo en educación y en concientización. Bueno, sí, nuestro proyecto, además de levantar la información científica, como lo comentas, también nos hemos enfocado mucho en la parte de enseñar sobre el jaguar, que la gente no solamente de las comunidades, porque es común que uno trabaje directamente con las comunidades, porque es lo más importante, es son quienes comparten el territorio directamente con el jaguar. Trabajamos el tema de la cacería, tratamos de dar charlas a nivel local, trabajamos inclusive directamente con cazadores. Hemos logrado inclusive incorporar cazadores a nuestro proyecto y hemos visto que al hacer esto genera un impacto sumamente positivo, porque dejan de ser cazadores y se convierten en protectores del jaguar. Entonces esa experiencia la hemos tratado de replicar en todas las zonas donde trabajamos, y hemos tenido un éxito muy grande con respecto a eso. Los cazadores han sido quienes también nos han guiado a encontrar los sitios más importantes de donde se encuentra el jaguar, pero de incluirlos a ellos les despertó como una sensibilidad que tenían como apagada allí. Y además de eso, de todo ese trabajo que se hace directamente con la comunidad, hemos trabajado en las principales ciudades del país. Por ejemplo, en Caracas, que es la capital de Venezuela, hemos hecho actividades, charlas, bien sea en sitios públicos como parques recreacionales, hemos hecho charlas en colegios, hemos hecho actividades como exposiciones fotográficas, aprovechando el material que obtenemos de nuestras cámaras trampas. Hace 2 años hicimos una exposición fotográfica en uno de los centros culturales más importantes de la ciudad, y tuvo un impacto increíble. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener ese nivel de receptividad del público, y desde niños hasta adultos, o sea, el impacto fue asombroso. Y hemos hecho sí muchas de actividades que no solo incluyan o incorporen a la comunidad local, sino que también incorporen a la gente de la ciudad. Bueno, y tengo que preguntarte, en el mundo científico se reconoce sin duda el valor de tu trabajo, pero también tu valentía. Para hacer tu trabajo, tú tienes que viajar a zonas fronterizas donde hay grupos paramilitares, disidencias, guerrillas. ¿Por qué asumir tantos riesgos, María Fernanda? ¿Hasta dónde vas a llegar para conservar el jaguar? Esa es una buena pregunta que me hacen mucho. Sí, bueno, es un riesgo cuando vamos a donde trabajamos. Es una zona donde hay diferentes grupos armados, no solamente guerrilla y paramilitares, sino que también hay piratas, por ejemplo, piratas del lago, que es delincuencia ya también inclusive más inestable para nosotros, porque no los conocemos como mucho o cómo se comportan. Sin embargo, como te comentaba, para nosotros poder tener un impacto a nivel nacional, para poder exigir o tener un plan de acción, por ejemplo, o conocer mejor sobre la población del jaguar a nivel nacional, hay que estudiar esas zonas que, aunque son difíciles, se deben estudiar. Entonces, alguien tiene que hacer el esfuerzo y tiene que ir a esos sitios para investigar cosas que nadie sabía, porque justamente por ese tema de peligros, digamos, de riesgos, no se habían estudiado antes. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos allí, éramos los primeros, y somos todavía los primeros en trabajar con esa población de jaguares, y descubrimos tantas cosas que no se sabía. Inclusive
se incorporaron especies nuevas a la dieta del jaguar porque son animales endémicos, es decir, que solamente se consiguen en esa región del país, inclusive del mundo. Entonces se incorporaron animales a la dieta del jaguar, especies nuevas. Se supo sobre un problema que hay quizás de endogamia entre los animales. Se sabe que la población está quizás más crítica de lo que se pensó en los años 70, 80, 90 y actualmente tenemos mayor información. Entonces digamos que ha valido la pena arriesgarse y entrar en estas zonas porque se logró tomar la información necesaria para identificar cómo estaba esa población. María Fernanda, y a uno le parece un exabrupto y en mi opinión una muestra absoluta de mal gusto, pero aún hay hombres y mujeres en América Latina y en el exterior que sueñan con tener un bolso de piel de jaguar, unos zapatos de piel de jaguar, un tapete con un jaguar. ¿Cómo vives tú los momentos en que encuentras esos escenarios? Sí, no, yo por ejemplo me ha tocado ver esas pieles, me ha tocado ver los animales muertos en fotos, en material que nos envían, pero digamos que toda esa experiencia, todo ese material, esos malos momentos, hay que darles la vuelta, como digo yo, y hay que usarlo inclusive para dar una charla educativa, me ha tocado. Digamos que no siempre se logra, pero se ha visto un respeto mayor hacia el jaguar, así como que bueno, lo mató mi papá, pero yo no lo voy a hacer, o yo maté, pero ya de tantas horas de nosotros hablar con ellos y de conversar toda la importancia del jaguar, ellos nos dicen que más bien es importante el jaguar, que ellos se han dado cuenta que cuando cazan muchos animales, por ejemplo, tienen mayor depredación del jaguar sobre sus animales. Entonces, claro, yo les digo, claro, si ustedes disminuyen sus presas, por supuesto el jaguar va a depredar más sobre sus animales. Entonces digamos que le damos la vuelta. Hay que ser muy estratégico cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones. Inclusive le das una clase privada de educación en su casa si toca. Y es que tu respuesta me hace pensar que este tema, por bello e importante que sea un jaguar en el ecosistema, no se puede mirar con romanticismo. Es cierto también que los jaguares atacan digamos, la economía de pequeños campesinos, las 5 vacas que pueden depredar, el cerdo, la gallina. ¿Cómo se maneja, María Fernanda, este dilema? Sí, y es un problema grande porque, como siempre lo digo, no es lo mismo que un ganadero que tiene quizás 10.000, 13.000 vacas, pierda 100 vacas anuales. Para él no es nada. Pierde más por mal manejo, por mordeduras de serpientes, por otras cosas que por ataques de jaguar. Una persona que tiene 7, 10, 15 vacas, una es una gran pérdida económica. En esos casos, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de hablar sobre las estrategias antidepredatorias que han sido muy efectivas en otros países, que han sido aplicadas y de verdad se ha visto cómo ha disminuido la depredación del jaguar y del puma, porque aprovecho de incluir también el puma, que es el otro que también es mal visto por esto. Y hay sus métodos para resguardar animales. Con ellos se puede lograr crear cercos eléctricos o hacer encierros nocturnos, que son sitios que están constantemente vigilados por una persona de la hacienda. Entonces digamos que hay diferentes formas hay diferentes alternativas para ofrecerles a estos pequeños ganaderos para resguardar sus animales y así no tener pérdidas económicas. Y digamos, esto es lo que nosotros llamamos en el ganar-ganar, ¿no? Porque gana el ganadero, gana esta persona porque no pierde su animal, no pierde su animal de cría y no pierde el jaguar su vida. Para finalizar, tengo que preguntarte cuál ha sido la satisfacción más bella, la más hermosa que te ha dado ser esta especie de hada madrina latinoamericana de los jaguares. He tenido muchas experiencias últimamente en todo esto. El reconocimiento internacional también ha sido algo que ni siquiera me esperaba, nunca lo hubiese imaginado. Tengo como experiencias a nivel muy personal, a nivel muy local de nuestro trabajo, que es, por ejemplo, no hay nada más bonito que yo considerar hoy un gran cazador, ahora un gran aliado. Para mí eso es uno de los logros más grandes. Creo que para alguien que conserve el jaguar es un logro muy grande.
Y ahorita siento que hay más conocimiento de nuestro proyecto, de nuestro trabajo. Hemos recibido llamadas de todo el país para que vayamos a atender este tema de la depredación. O sea, los ganaderos nos están llamando para que atendamos este problema. Sabemos que falta mucho por hacer, pero el camino está ahí estamos caminando, ¿no? Estamos andando en ese largo sendero y bueno, poco a poco, pero se puede. Ha sido un gusto, María Fernanda, tenerte hoy en nuestro programa. Gracias por tu trabajo por la diversidad y por la vida, que esperamos conozcan nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Gracias por acompañarnos hoy en Fuerza Latina. Gracias a ustedes, Natalia.